Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Capítulo 13. Solo los ángeles. Las paredes de piedra no hacen una prisión, ni los barrotes de hierro una jaula. Las mentes inocentes y tranquilas toman tal por una ermita. Si tengo libertad en mi amor, y soy libre en mi alma. Solo los ángeles, que vuelan arriba, disfrutan la misma libertad. Richard Lovelace. Para Altea, desde la prisión. Cordelia entornó los ojos para ver bien la página en la menguante luz de la vela. Estaba metida en su cama de Cornwall Gardens, bajo los aleros, leyendo uno de los libros sobre paladines que Christopher le había dado. El suave golpeteo de la nieve contra el tejado hacía que la habitación pareciese más confortable, aunque seguía sin sentirla su hogar. Más bien como una habitación en la casa de un amable pariente al que estuviera visitando. Cordelia sabía que aún no había acabado de vaciar el baúl con sus cosas, le faltaba la ropa de París y lo que James le había mandado de Curzon Street. Estaba viviendo en una especie de limbo, ni en un lugar ni en otro, un espacio en el que aún no debía tomar una decisión firme. Pensó un poco en el bebé, que nacería pronto. Esperaba que no demasiado pronto, no mientras ella, su hermana mayor, siguiera indecisa en todos los aspectos de su vida, y peor aún, mientras siguiera siendo la paladina de un demonio. Volvió a su libro, con la luz combinada del fuego y de la vela de la mesilla de noche apenas conseguía distinguir las palabras. Lo que leía no era muy halagüeño. La mayoría de los paladines querían serlo y nunca se les ocurriría intentar romper el lazo con sus maestros. Había muchas cosas asombrosas que podían hacer: luchar mejor, saltar más alto, sobrevivir a heridas que matarían a otro. Incluso había encontrado la historia de un paladín que había apuñalado a su amigo debido a una confusión de identidad, pero luego fue capaz de curarlo mágicamente con su espada de paladín, todo lo cual resultaba bastante improbable. Para empezar, ¿qué significaba exactamente eso de curarlo con su espada? Pero no era más que una anécdota, y a continuación venía otra en la que un solo paladín había vencido a un ejército entero, y luego otra en la cual dos Parabatai se habían hecho paladines juntos. Plaf, hizo la nieve contra la ventana. Casi sonó como un pájaro golpeándose contra el cristal. No pudo evitar acordarse de la vez que Matthew había aparecido en su ventana con unas polainas naranjas, portando verdades alarmantes. Puede que sea una boda falsa, había dicho, pero tú estás enamorada de James de verdad. Pensó en James, en lo que le había dicho esa noche, lo de seguirla hasta Waterloo. Pensar en él en el andén del tren era demasiado duro. Plaf. Esta vez más fuerte, más insistente. Plaf, 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 y la ventana se abrió, dejando entrar un puñado de nieve blanca. Cordelia se incorporó en la cama, dejó el libro y estaba a punto de gritar llamando a Alastair, cuando se dio cuenta de que la persona que se estaba colando por la ventana, botas de nieve y pelo castaño suelto, era Lucie. Se sentó en la cama, anonadada, mientras Lucie cerraba la ventana tras de sí y se apresuraba a arrimarse al fuego. Llevaba una pesada capa sobre el traje de combate, y el pelo se le había soltado y le caía por la espalda, entreverado de hilos de hielo. Lucie, dijo Cordelia, cuando recuperó el habla, debes de estar helada. ¿Por qué entras por la ventana? Risa te habría dejado entrar, podías haber usado la puerta. No quería, contestó Lucie, molesta. Tenía las manos extendidas hacia el fuego, para que el calor le devolviera el color a la punta de los dedos helados. Bueno, pues entonces ven aquí, pidió Cordelia, ya no puedo alzar un arma, pero aún puedo usar una estela. ¿Te vendría bien una runa de calor? Lucie se volvió hacia ella y el pelo se movió con dramatismo. Las cosas no pueden seguir así.
Cordelia creía saber a qué se refería Lucie, pero aún así se aseguró. ¿A qué te refieres? Cuando te casaste con James, explicó Lucie, pensé que eso nos uniría más. ¿Pero nos ha separado? Lucie. Cordelia entrelazó las manos en el regazo. Se sentía medio desnuda. Lucie vestía un traje de combate, y ella no llevaba más que un camisón con el bajo ligeramente rasgado, y el pelo recogido en trenzas. Nuestro distanciamiento no es culpa de James. No es culpa de nuestro matrimonio. ¿No? Cordelia, le estás rompiendo el corazón. Es muy infeliz. Bueno. Supongo que puede ser motivo de discordia, admitió Cordelia con frialdad, si tú tomas partido. Sé que adoras a tu hermano. También sé que eres consciente de que, hasta la semana pasada, había estado enamorado de Grace Blackthorne. Y este es exactamente el tipo de conversación que no deberíamos estar manteniendo. Yo no quiero hacerle daño a James, pero tampoco quiero que me hagan daño a mí, y lo único que James siente es culpabilidad. No es solo culpabilidad, protestó Lucie. Conozco la diferencia. ¿Conocías la diferencia cuando elegiste hacerte amiga de Grace, en secreto, a mis espaldas y no decirme nada? Probablemente era lo más duro que Cordelia le había dicho nunca a su amiga. Lucie pareció sorprendida. Lo hice para salvar a Jessie, murmuró Lucie. Sé lo que es estar enamorada, dijo Cordelia. ¿Crees que no lo hubiera entendido? No confiaste en mí. Lo que estaba haciendo, explicó Lucie, era tan prohibido, tan terrible, que no quise meterte en ninguno de los problemas en que me metería yo si alguien lo averiguaba. Tonterías, replicó Cordelia. Tú querías hacer lo que estabas haciendo sin que yo te reprochara nada sobre Grace. Una parte de sí parecía haberse desprendido de ella y observaba horrorizada cómo atacaba a Lucie con palabras como puñales, que cortaban y herían. Otra parte sentía una especie de alivio desesperado, porque, a pesar de lo mucho que la habían herido, ya no tenía que callárselo, podía decir, me heriste. No pensaste en mí para nada, y eso es lo que más duele. Lucie parecía no dar crédito a sus oídos. Se supone que los Parabatai se lo cuentan todo, siguió Cordelia. Cuando tuve el peor problema de mi vida, enterarme de que había jurado lealtad a Lilith, te lo conté. No, no me lo contaste, replicó Lucie, me enteré cuando lo hiciste. No pudiste esconderlo. Te conté toda la historia. Sí. Los azules ojos de Lucie se llenaron de lágrimas. Cordelia no la había visto llorar casi nunca y en ese momento lo estaba haciendo, aunque seguía hablando furiosa. Se supone que no lo contamos todo. Bueno, pues tengo algunas preguntas para ti sobre el hecho de que huyeras a París con su mejor amigo, justo en el momento en que mi hermano llegó a Cornualles buscándome. ¿Nunca me dijiste nada sobre Matthew? Ese, dijo Cordelia con una voz tan fría como la nieve del exterior, no es exactamente el orden de los acontecimientos. Y tu hermano no es inocente, pero dejaré que sea él quien te cuente lo que pasó aquella noche. No sé qué es lo que crees que hizo, repuso Lucie, secándose las lágrimas con las manos. Pero sé cómo está. Como si quisiera morirse sin ti. ¿Y esperas que me crea que te fuiste con Matthew como amigos, y no ocurrió nada entre vosotros? ¿Y me culparía si así hubiera sido? Cordelia sintió un fuego blanco de rabia y dolor subirle por las costillas hasta dejarla casi sin aire. ¿Sabes lo que es estar en un matrimonio que es una mentira, donde la única que siente algo eres tú? James nunca ha sentido nada por mí, nunca me ha mirado como lo ha hecho Matthew, estaba demasiado ocupado mirando a Grace, tu nueva mejor amiga. ¿Por qué no le preguntas si besó a Grace mientras estábamos casados? Mejor aún, ¿por qué no le preguntas cuántas veces besó a Grace mientras estábamos casados? ¿Aún estáis casados? Lucie negaba con la cabeza, y no te creo. Entonces estás llamándome mentirosa. Y quizá eso es lo que sí nos separa. Lo mismo que nos separa a James y a mí. Tiene un nombre, Grace Blackthorne.
No sabía que mi colaboración con ella fuera a herirte tanto, repuso Lucie. Y dudo que James lo supiera. Nunca dejaste ver que tuviera sentimientos por él. Eres tan orgullosa, Cordelia. Cordelia alzó la barbilla. Quizás sí. ¿Qué importa? Después de todo, no vamos a ser para Bataille, así que no necesitamos conocer los secretos de la otra. Eso no está en nuestro futuro. Lucie retuvo el aliento. Eso no lo sabes. ¿O me estás diciendo que no quieres ser mi para Bataille, aunque consiguieras romper el nexo con Lilith? Pero, Lucie, dijo Cordelia desesperada, es como si no vivieras en el mundo real. Vives en un mundo de cuentos. La bella Cordelia, que puede hacer cualquier cosa que quiera. Pero en el mundo real, no conseguimos todo lo que queremos. Quizá, ni siquiera debamos. En ese momento, Cordelia vio cómo se le rompía el corazón a Lucie. Su rostro se descompuso, y se dio media vuelta, como si pudiera esconder su reacción de Cordelia, pero se le veía en los hombros, que le temblaban y en los brazos, con los que se cogía a sí misma como si pudiera consolarse. Luce. A Cordelia le tembló la voz. Yo no quería. Pero Lucie ya había corrido a la ventana. La abrió y prácticamente se lanzó fuera. Cordelia la llamó y se puso de pie, apresurándose para seguirla. Lucie no debería estar escalando por tejados helados en ese estado. Pero cuando llegó a la ventana, lo único que vio en el exterior fue la oscuridad y la nieve formando remolinos. Lucie había llorado tanto de vuelta al instituto que cuando finalmente se coló dentro y subió a su habitación, descubrió que tenía mechones de pelo congelados sobre las mejillas con regueros cristalinos de sal. Se había limpiado lo mejor que había podido, puesto el camisón y sentado en su escritorio. Ya no le quedaban lágrimas, solo sentía un espantoso vacío, una terrible añoranza de Cordelia y el reconocimiento de su propia culpa. Había ocultado su relación, amistad o lo que fuese, con Grace, había ocultado la existencia de Jessie. Pero Cordelia también había ocultado cosas. Para empezar, sus sentimientos por James, algo que normalmente no sería asunto de Lucie, pero que en ese momento, ella sentía que sí lo era. Quería a su hermano. Cada vez que Cordelia se alejaba de él y, así, le hacía daño, Lucie quería levantarse y gritar. En el pasado, habría volcado sus sentimientos en el papel, pero desde la vuelta de Jessie no había sido capaz de escribir una palabra. Y en ese momento era peor, seguía oyendo la voz de Cordelia en su cabeza, es como si no vivieras en el mundo real. Vives en un mundo de cuentos. Como si eso fuera algo malo. Apoyó la espalda en el respaldo de la silla. No sé qué hacer, dijo en alto, a nadie. Es que no lo sé. Podrías obligar a los muertos a resolver tus problemas, dijo una voz familiar e insolente. Jessamine, el fantasma residente del instituto, estaba sentada sobre el armario de Lucie, con sus largas faldas extendiéndose en distintos grados de transparencia. Es lo que hace siempre, ¿no? Lucie suspiró. Ya te he pedido perdón, Jessamine. Era cierto. Cuando Lucie había entrado en su habitación tras volver de Cornualles, le había ofrecido una extensa y sincera disculpa por haber controlado a los muertos contra su voluntad. Había habido muchos ruidos de roces, y ella estaba segura de que Jessamine la había escuchado. Jessamine cruzó los transparentes brazos. Tu poder es demasiado peligroso, Lucie. Incluso en manos de alguien sensato, causaría problemas, y tú eres la persona menos sensata que conozco. Entonces te alegrará saber que no tengo intención de volver a usarlo. No es suficiente, Jessamine negó con la cabeza. Una cosa es tener la intención de no volver a usar más tu poder, pero ahí está el problema con el poder, ¿no? Siempre hay un motivo para hacer una excepción, solo por esta vez. No, tienes que deshacerte de él. Lucy abrió la boca para protestar, pero la cerró otra vez sin haber hablado. Probablemente,
pensó Lucie con una sensación incómoda. Jessamine tenía razón. No sabría cómo hacerlo, dijo honestamente. Jessamine alzó la barbilla y se dispuso a hacer una teatral salida a través de la pared. Espera, llamó Lucie. Si yo te dijera, se despiertan, ¿tendría algún sentido para ti? Pues claro que no, resopló Jessamine. ¿Qué sé yo sobre gente despertándose? ¿Qué tipo de estúpida pregunta es esa? Lucie apagó su luz mágica, se puso en pie y se inclinó para coger la bata. Ya me he hartado de esto, dijo. Me voy a ver a Jessie. No puedes. Escandalizada, Jessamine siguió a Lucie fuera de la habitación y por el pasillo. Esto es una vergonzoso, gritó, mientras daba volteretas cerca del techo. Una joven dama nunca debe visitar a un joven caballero en su dormitorio, a solas. Por lo que cuentan mis padres, soltó Lucie, molesta, tú te escapabas continuamente para ver a un caballero soltero cuando tú aún no estabas casada, por la noche. Y resultó ser mi malvado tío. Cosa que no va a pasar con Jessie. Jessamine ahogó un gritito. Y luego otro cuando la puerta de Jessie se abrió y él salió al pasillo, aparentemente alertado por el jaleo. Solo llevaba los pantalones y una camisa remangada, que dejaba al descubierto una buena parte de sus admirables antebrazos. Eras un fantasma, dijo Jessamine, con voz algo sorprendida, aunque Lucie estaba segura de que ya estaba al tanto de la vuelta de Jessie. Aún así, debía de ser muy raro para Jessamine verlo allí de pie, delante de ella, tan vivo. La gente cambia, replicó Jessie, comedido. Jessamine, que parecía haberse dado cuenta de que Lucie estaba dispuesta a seguir con su escandaloso plan de entrar en la habitación de Jessie, soltó un grito y desapareció. Jessie seguía manteniendo la puerta abierta. Lucie pasó bajo su brazo e inmediatamente se dio cuenta de que no había estado allí dentro, no desde que Jessie había elegido la habitación, delante de ella y toda la familia. Seguía vacía, ya que no había habido mucho tiempo para decorarla. Era una habitación estándar del instituto, con un armario, un escritorio, una estantería y una cama con dosel. Pero había algunos rastros de Jessie. La chaqueta que llevaba en la cena, colgada sobre el respaldo de una silla. Los libros en la mesilla de noche. La espada Blackthorn, que había recuperado del santuario, apoyada contra la pared. El peine dorado de Lucie que le había robado la noche de la fiesta de Anna, que parecía ya tan lejana, tenía un lugar de honor encima del vestidor. Ella se sentó en la cama, mientras él fue a echar el cerrojo a la puerta. Claro que lo hizo, pues siempre parecía notar cuando Lucie necesitaba estar sola, o sola con él, para sentirse a salvo. ¿Qué pasa?, le preguntó, volviéndose hacia ella. He tenido una pelea horrible con Cordelia. Jessie permaneció callado. Ella se preguntó si, comparado con todo lo demás, su problema parecía una tontería. Él se quedó junto a la puerta, claramente nervioso. Lucie supuso que era la primera vez que iban a estar solos en su habitación, y ella ni lo había avisado. Había esperado que cuando volvieran al instituto y vivieran juntos allí, estuvieran los dos todo el rato entrando y saliendo de la habitación del otro. Pero Jessie había sido implacable y escrupulosamente educado, despidiéndola cada noche y no yendo nunca a llamar a su puerta. Lo había visto más veces de noche cuando era un fantasma. Se sentó muy erguida, dándose cuenta, también, de que llevaba solo una bata de batista blanca, con un camisón transparente de encaje. Las mangas de la bata eran amplias y tendían a resbalársele por los hombros. Miró a Jessie. ¿Te estoy incomodando?, él exhaló. Me alegra que estés aquí. ¿Y estás? Su mirada se posó en ella. El calor se extendió por el pecho de la joven. Pero no dejó de pensar en... Sí. En tus padres, dijo, disculpándose. No me gustaría que pensaran que me estoy aprovechando de su hospitalidad.
Su extrema amabilidad. Por supuesto. Su amable, atenta y fastidiosa familia. Ya se había dado cuenta de cómo Jesse brillaba bajo la atención de Will y Tessa, sintiéndose más libre para ser él mismo. Jesse nunca había tenido una familia donde la gente se apreciara y se quisiera, ahora que estaba en un entorno así, le paralizaba el miedo a estropearlo. Y a pesar de que ella sabía que esto era bueno para Jesse, también significaba que él haría todo lo posible para demostrarle a Will, incluso cuando éste no estaba delante, que sus atenciones con Luz eran honorables. Algo que ella no quería que fuera así del todo. Cuando tenían nuestra edad, le explicó ella, mis padres hicieron las cosas más escandalosas que te puedas imaginar. Créeme si te digo que no te rechazarán sin más si se enteran de que vine buscando tu comprensión y me senté en el borde de tu cama. Él seguía preocupado. Lucy se enrolló un mechón de pelo en el dedo y lo miró aleteando las pestañas. Inclinándose ligeramente hacia un lado, dejó que una de las mangas se le deslizara por el hombro. Jess hizo una especie de ruido incoherente. Un momento después, se sentaba en la cama al lado de ella, aunque no demasiado cerca. Aún así, era una pequeña victoria. Luce, dijo. Su voz era cálida, intensa y amable. ¿Qué te ha pasado con Cordelia? Se lo contó rápidamente, desde la visita a Cordelia hasta su silenciosa vuelta a casa en un carruaje de alquiler tras haber estado a punto de caerse desde el tejado de los Carstairs. Es como si nunca hubiera querido ser mi Parabatai, añadió Lucie. Para mí no hay nada más importante en el mundo y ella se empeña en tirarlo todo por la borda. Puede que le resulte más fácil, opinó Jessie, comportarse como si quisiera descartar esa idea que reconocer que es algo que le han arrebatado en contra de su voluntad. Pero si lo deseara, si quisiera ser mi Parabatai. No puede, Lucie. Mientras sea la paladina de Lilith, no puede ser tu Parabatai. De modo que, al igual que tú, siente la pérdida de ese vínculo, pero a diferencia de ti, sabe que es culpa suya. Si le importara, insistió Lucie, sabiendo que estaba siendo testaruda. Lucharía por ello. Es como si estuviera diciendo que nunca fuimos especiales la una para la otra. Que éramos amigas normales. No como yo pensaba. Jessie le apartó el pelo de la cara, con dedos amables. Cuidadosos. Mi Lucie, dijo, y soltó un suspiro. Sabes que es la gente a la que más queremos la que más daño nos puede llegar a hacer. Sé que está molesta. Lucie presionó la mejilla contra la mano de él. De alguna manera, se habían ido acercando, ella estaba casi en su regazo. Sé que siente que no le he contado cosas, y es cierto. Pero ella también lo ha hecho. Es difícil de explicar, pero cuando alguien es tu Parabatai, o casi, y te sientes distante de esa persona, es como si te arrancaran un trozo de corazón. Se mordió el labio. No quiero sonar dramática. No lo haces, repuso Jessie, y como hipnotizado, le recorrió con los dedos la mejilla hasta los labios. Le tocó la boca con la punta de los dedos y ella vio que se le oscurecían los ojos. Así me siento yo cuando estoy lejos de ti. Ella llevó la mano hacia el lazo que le mantenía cerrada la bata. Con los ojos fijos en él, tiró despacio del lazo hasta que se deshizo, hasta que la bata le resbaló por los hombros y cayó sobre la cama, un remolino de encaje y satén. Se quedó solo con el camisón, sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo, y todos sus pensamientos concentrados en un murmullo silencioso. Quiero olvidar. Llévatelo todo, todo el dolor, toda la pérdida. Fue como si él la hubiera oído. Jessie le cogió la cara entre las manos y acercó la boca de ella a la suya, con cuidado, con reverencia, como si estuviera bebiendo de la copa mortal. Los labios de ambos se tocaron primero ligeramente, y luego, con presión creciente, él la besó una y otra vez, mientras la respiración se le aceleraba y el corazón se le desbocaba. Ella sentía el corazón de él, vivo y palpitante, contra su cuerpo, y hacía que quisiera sentir aún más.
Se olvidó de todo decoro. Abrió la boca para él y le recorrió el labio de abajo con la punta de la lengua, mientras se agarraba a la pechera de su camisa, con el cuerpo arqueado hacia él, hasta que se fundieron en uno solo. Hasta que estuvo segura de que ningún miedo a sus padres, ni ningún sentido del deber malentendido, iban a arrancarle a Jessie. Se tumbó sobre las almohadas y él se puso encima de ella. La expresión de su rostro era sorprendida, hambrienta. Ella temblaba, no podía ni imaginar cómo sería ese torrente de sensaciones para él, que hasta hacía no mucho había sentido tampoco. ¿Puedo tocarte?, murmuró ella. Él cerró los ojos con fuerza. Sí. Por favor. Ella le pasó las manos por los brazos y hombros, por la fibrosa longitud del torso. Notó su calor, febril bajo su contacto. Él tembló y le besó la garganta, haciéndola gemir como una heroína de novela. Lucy empezaba a entender por qué las heroínas de las novelas hacían las cosas que hacían. Todo merecía la pena por experiencias como esa. Mi turno, dijo él, deteniéndole las manos. Déjame tocarte. Dime cuándo parar, le besó la comisura de la boca, si quieres que lo haga. Los dedos de él, largos, pálidos y sabios, le recorrieron el contorno del rostro, la boca, bajaron por el cuello, juguetearon alrededor de las clavículas, recorrieron la forma de los hombros desnudos. El verde de sus ojos se había calentado hasta transformarse en negro. Trazó su cuerpo con las manos, las ligeras curvas de los pechos, la estrecha cintura, hasta que esas manos se aferraron a la tela que le cubría las caderas. Soñaba con esto, le dijo, con poder tocarte. Tocarte de verdad. Siempre te sentía solo a medias, y me imaginaba cómo sería, o me torturaba con eso. ¿Es como lo imaginabas?, susurró Lucy. Creo que podría romperme, contestó él, y se estiró sobre ella. Podría romperme, Lucy. Y aproximó su boca a la de ella, cálida y exigente. Le separó los labios con los suyos y los recorrió con la lengua, haciéndola arquearse hacia él desesperada por sentir el latido de su corazón aún más cerca. Oh, Dios, murmuró él en su boca, y ella pensó, claro, nunca ha aprendido a invocar al ángel, como nosotros. Oh, Dios, Lucy. Y ella quiso romperse en trocitos para que sus cuerpos encajaran a la perfección, romperse para recomponerse siendo uno solo. Y entonces llegó la oscuridad. La misma oscuridad que ella ya había sentido, la sensación de perder el equilibrio, de caerse del mundo. Un descenso incontrolado, el vuelco en el estómago, la lucha por salir a la superficie en un mar completamente oscuro. A su alrededor, todo eran voces gimiendo desesperadas, sombras andrajosas acechándola, lloriqueando porque se habían perdido, de algún modo exiliadas y desorientadas. Les habían robado algo, algo precioso. A Lucy le pareció ver el resplandor de una forma familiar, pero retorcida hasta hacerse irreconocible. Lucy. Lucy. Se incorporó hasta quedarse sentada, jadeando, con el corazón desbocado. Estaba en la cama de Jessie y éste estaba arrodillado sobre ella, con la cara blanca de miedo. Lucy, ¿qué ha pasado? Por favor, dime que no te he hecho daño. No, susurró ella. No has sido tú, nada de lo que has hecho. Ha tenido que serlo, insistió Jessie, con un repentino tono de desprecio hacia sí mismo. Porque soy antinatura, porque estaba muerto. Ella le cogió la mano. Sabía que probablemente estaba aplastándole los dedos, pero no podía evitarlo. No, repitió, con voz más fuerte. Es algo que hay en mí. Puedo sentirlo. Lo miró, ansiosa. Cuando te beso, oigo, sacudió la cabeza. Voces que gritan. Parecen contarme algo terrible, algo espantoso que pasa en un lugar lejano, quizá en otro mundo, le explicó, con los ojos ardiendo. Algún lugar que está más allá de donde yo, o cualquiera,
debería ser capaz de ver. Malcolm me dijo que habías caminado entre las sombras cuando me resucitaste, dijo Jessie, suavemente. Supongo que es posible que alguna de esas sombras siga aferrada a ti. Pero no puede ser solo cosa tuya. Yo viví demasiado tiempo cerca del límite de la muerte y tú siempre has podido cruzar esa frontera. Tiene que ser una combinación de los dos, de alguna forma. Algo amplificado cuando nos tocamos. Entonces tendré que hablar con Malcolm, decidió Lucie, que se sentía tremendamente cansada. Había esperado que esa parte de su vida quedara atrás, los tratos con brujos, las conversaciones desesperadas sobre Jessie, la sombra de la muerte tocando todo lo que ella hacía o era. Puede que él sepa alguna forma de acabar con esto. Alzó la cabeza con determinación. Porque no pienso renunciar a ti. Ahora no. No. Jessie le besó el pelo. No creo que pudiera soportar perderte, Lucie Gerondale. Creo que te seguiría, incluso aunque me pidieras que me fuera. Estoy vivo por ti, pero no solo porque me ordenaras vivir. Estoy vivo porque te tengo en mi vida. A Lucie le ardían los ojos, pero las lágrimas parecían algo absurdo. Inútil. Así que besó a Jessie, rápidamente, en la mejilla, y le dejó ponerle la bata por encima mientras la abrazaba, antes de escabullirse por el pasillo. Apenas recordaba haber vuelto a su habitación. Estaba casi oscura y un fuego débil ardía en la chimenea. Sin embargo, una tenue luz de luna que entraba por la ventana. Era suficiente. Se sentó en su escritorio, cogió la pluma y empezó a escribir.